Ahora sí. Chévere. Sí, listo. Bien, muy bien. Luego vimos sobre las gárgolas, que son básicamente salidas de agua. Luego que genéricamente se le llama gárgolas, pero ya así en particular podemos distinguir gárgolas propiamente dicho y los grifos, entre los que pueden haber esfinges y otro tipo de figuras de monstruos o seres extraordinarios, pues que propios de las culturas del centro de Europa. Y luego, pues que también al final del gótico podemos ver ya la transición a través de algunos ejemplos, como este caso, que es el pozo de Moisés, en el que aparece Moisés junto con otros de los profetas. Y ya la configuración estética de las formas es ya más renacentista, ya no es deforme, sino que hay más proporción. Entonces nos quedamos por ahí y vamos a iniciar acá. Eso es para recordar. En el tema del arte bizantino vimos iconostasios. Y un iconostasio es una mampara, como una pared, un biombo, que se coloca entre las personas que están asistiendo a un oficio religioso y el altar en las iglesias del primer cristianismo, el cristianismo bizantino, católico bizantino. Pero en el católico ortodoxo se mantienen a la fecha. Eso sí, sí, todavía los podemos ver. En el rito católico actual no existen esas mamparas al frente del altar, sino que los elementos decorativos, digamos, similares al iconostasio, están atrás del altar, pero reciben otro nombre, que es el que vamos a ver. De momento, pues eso es la definición, como lo ven acá. En él se colocan imágenes sagradas que están pintadas. Hay una puerta siempre en el centro, que es la que permite al sacerdote llegar hasta el altar o hasta donde está el sagrario también y salir de él para dar lo que se llama liturgia de la palabra, que es cuando se da también como manera de charla con la feligresía. Pero la consagración se hace oculto atrás de la mampara, en el rito ortodoxo actualmente. Este es un ejemplo de un iconostasio. Tenemos la puerta central y el resto de toda esa pared de madera está cubierta de iconos. De ahí viene el nombre, iconostasio. Todos estos son iconos y están ordenados de manera que podamos observar la jerarquía en la estructura. Normalmente el tamaño nos dice cuáles son más importantes, pero también la altura. Mientras más arriba es más importante la imagen o lo que representa la imagen. Hay otro, la puerta central. Si se fijan, la puerta cerrada oculta por completo lo que pueda suceder en la parte de atrás, que es donde está el altar. Entonces, ese es el antecedente para otro elemento que sí vamos a ver en el rito católico del occidente de Europa, es el llamado retablo. Entonces, el retablo es también una estructura que puede ser hecha en madera, en piedra, en mármol, y está colocada atrás del altar. Y normalmente va a representar escenas bíblicas o escenas religiosas. Esas escenas que están representadas ahí están puestas de manera organizada y eso significa que hay un orden en la estructura. Otra vez vamos a ver siempre las más importantes en un tamaño mayor en cuanto a la posición, van a estar en el centro y mientras más arriba es más importante la imagen. Esas son como normas que se cumplen en todos los retablos. Podrán haber excepciones, pero eso sucede actualmente, por ejemplo, cuando se arruina una de las pinturas, el retablo, y entonces alguien manda a poner otra imagen ahí que a lo mejor no corresponde con las otras. Entonces se va rompiendo algo que se llama programa iconográfico. Todos los retablos tienen un programa iconográfico. Eso significa que
todo el retablo obedece a un tema en específico. Y ese tema está desglosado según sea, por ejemplo, si son escenas marianas, entonces, pues las escenas que corresponden a la hagiografía de la Virgen María, que va desde lo que relatan los evangelios apócrifos hasta los evangelios canónicos. Son los que sí conocemos en el texto bíblico reconocido como válido. Pero el resto también está ahí. Acuérdense que si la imagen la vemos, significa que el relato estaba presente. No podemos decir que eso se lo inventaron, eso no es cierto. Tiene que salir de algún lugar esa representación. Y son relatos que corresponden más o menos a la misma época en la que fueron escritos los evangelios canónicos. Así que pues eso es como un programa iconográfico. Ya vamos a ver unos ejemplos por ahí. Acá un ejemplo de la estructura. Pueden ver el altar y noten que a diferencia del iconostasio no está al frente, sino que está atrás del altar. Y en la medida que ascendemos, vamos viendo la jerarquía que les mencionaba. Vamos a ver acá. Ese es el sagrario. En la parte central, en la zona del centro, vamos a ver siempre las imágenes más importantes. Este es un retablo que es tanto pictórico como escultórico, entonces tiene de ambos elementos. Y la parte decorativa también, el sagrario acá. Luego hay una imagen de es María Inmaculada Concepción, acá. Seguimos ascendiendo. Acá está María sentada en un trono con el niño en brazos, niño Jesús. Y seguimos subiendo. Tenemos una escena en la que está el Cristo crucificado. A la diestra del Cristo María, a la siniestra Juan el apóstol. Y en la parte más alta, una representación de Dios Padre. Entonces así es, mientras más elevado, más alto el rango de la imagen que se representa. Voy a regresar a esta imagen en un momento, solo vamos a ver primero esto. Esta es la estructura básica de un retablo y eso sí hay que aprendérselo de memoria. Acá no vamos a hacer, al menos en ese momento, tanta revisión de retablos. Sí vamos a hacer un poco de revisión de los retablos en el barroco. Y dentro de un año, si ustedes llegan a Historia 4, ahí van a estar haciendo investigaciones alrededor de ejemplos ya específicos de esto en el arte que tenemos cerca de acá en Centroamérica o México también. Entonces, esa es la estructura. Esas son las partes que corresponden. Si vamos desde lo más inferior, esto puede estar o no puede estar dividido en dos secciones. Eso vamos a ver, al ver el retablo, siempre veamos si en la parte baja hay dos secciones o solamente hay una. Si hay dos, la más baja se llama sotabanco. La siguiente se llama banco o también se le denomina predela. Cualquiera de los dos nombres es correcto. Entonces, sotabanco, banco o predela. Y luego vamos a ver la cantidad de espacios en horizontal que están separados por elementos decorativos. En este caso, el elemento decorativo está sustituido por una línea, esta de acá. Entonces tenemos un segmento acá y otro más acá. A eso se le llama pisos. El primer piso y segundo piso. Puede tener más, puede tener 5, puede tener 6, porque hay retablos que tienen hasta 10 metros de altura. Entonces puede tener muchos pisos un retablo. En este caso, para el ejemplo, pues es muy sencillo, solamente tiene 2. La parte más alta del retablo, que sería como el remate superior de la estructura, a esto se le denomina ático. Normalmente en el ático vamos a encontrar siempre un frontón, este elemento arquitectónico de los griegos, de forma triangular. Entonces tenemos primer piso, segundo piso, ático. Pueden haber más pisos, les repito. Eso es en horizontal. Eso es cuando hablamos de elementos
horizontales. Este, por ejemplo, esto es horizontal y esto se le denomina pisos. En vertical vamos a ubicar siempre el espacio central. A ese espacio central se le denomina calle central. Es la calle central. Y vamos a encontrar también varios elementos. Hay unos que son angostos, están en vertical, pero hay unos que son más anchos. Estos anchos se llaman calles laterales. Estas son calles laterales. Esta línea se fue ahí de más. Pero es esta, son calles laterales. Entonces, en este caso tenemos una calle central, dos laterales. Y los espacios entre cada calle se llaman justamente así, entre calles. Esos son los entrecalles. Y el espacio más externo, normalmente decorativo, puede ser un friso, puede tener otros elementos grutescos, por ejemplo, que son elementos en relieve fitomórficos, la mayoría. A eso se le llama guardapolvo, que es lo que ustedes ven acá con muchas líneas. Este es un guardapolvo. Acá. Entonces, la parte más baja tenemos sotabanco, banco predela. Por cierto, cada uno de los espacios, ya sea en el banco sotabanco o en los pisos, cada uno de estos cuadrados que ven acá, cada uno de estos se llama casa. Igual acá. Cada cuadro es una casa. Tenemos otra casa. Cada cuadro de estos que están en las calles son casas. Ahora bien, ya teniendo esos nombres, esos elementos del retablo, entonces regresamos a esta imagen. Ahora vean, ¿cuántas calles tiene? Me voy a hacer un acercamiento de la base. ¿Cuántas calles tiene? A ver, Tres. tres, muy bien. A Manuel veo que fue su mensaje. No hay problema. Está bien. Hay tres entonces. ¿Cómo se llama la que está acá? ¿Dónde está la Calle figura? central. Muy bien, calle central. ¿Y las que están a los extremos? Calle lateral. Calles laterales. Calles laterales, muy bien. Eso es en vertical. En horizontal, vamos a iniciar este abajo. Ven que este solamente tiene una sección. Entonces este solamente tiene banco. No tiene un sotabanco. Solamente tiene banco. Es esto que ven acá. Con colores planos, imitando mármol en algunos casos y elementos decorativos geométricos. Esto es el banco. Luego tenemos los pisos. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 5 pisos. El ático no cuenta como piso, sino que solamente tiene 5 pisos. Y los elementos que están acá, si se fijan, todas en las calles, todas son pinturas. Salvo la calle central. La calle central puede ser diferente, pero las calles laterales son pinturas. Los espacios entre cada calle, estos tienen elementos decorativos y también llevan esculturas. ¿Cómo se llaman estos? Entre calles. Muy bien, son las entrecalles. Una consulta. ¿Sí? En ese caso, hay entre calle entre el guardapolvo y la primera calle lateral. Sí, esta de acá. No necesariamente tiene que ser entre calles, que vaya un entre calle, puede ser entre una calle y el borde, el guardapolvo. El guardapolvo, correcto, puede ser. Ok. Puede ser. Bien, la parte alta entonces, que sería esto, se llama ático. Y aquí tenemos, les decía, la imagen de Dios Padre. Ahora, si ustedes dicen, bueno, vamos enfrente, y bueno, ¿eso está puesto de manera desordenada? No, no está puesto de manera desordenada. Como los elementos que están acá presentes en la calle central son la Virgen
¿Dónde está la Inmaculada Concepción? La Reina del Cielo, que es la que está sentada en un trono sosteniendo al niño. Y también tenemos la crucifixión de Cristo. Entonces, los temas pictóricos en las calles están referidos tanto a los ciclos de María y al de Jesús. A eso se le llama ciclo, serían como los temas. El ciclo de María va desde lo que nos relata el Evangelio Apócrifo acerca de Ana, de Santa Ana y San Joaquín, hasta los últimos momentos que María pasa junto a Cristo, tanto en el Calvario como en el momento del Pentecostés. Es lo último donde se menciona a María en Hechos de los Apóstoles. Entonces todo eso se llama ciclo mariano. En el caso del ciclo de Jesús, este inicia desde el nacimiento, la natividad, hasta la ascensión al cielo. Ahí se cierra el ciclo de Jesús. En algunos casos aparece como entronizado en el cielo también. Ya lo vimos en Bizancio como el Pantocrator, o en el prerrománico también como Pantocrator, o como Cristo en majestad. Ahí digamos que se cierra el ciclo de él. Así que al ver a detalle acá, ahí tenemos un Cristo resucitado, tenemos María en el Pentecostés, acá. Luego tenemos el descendimiento, por ejemplo, de Cristo. O sea, como componentes centrales del tema es María y Cristo. Esta es la oración en el huerto. Esta es la Epifanía, es decir, la visita de los Reyes Magos, el bautizo de Jesús, la anunciación, que es el momento en el que el arcángel Gabriel va y anuncia el nacimiento. Este es el nacimiento de Cristo. ¿Okay? Entonces, vean, todo eso está relatado acá. Si vamos en orden, entonces veríamos que es, por ejemplo, de abajo hacia arriba, la anunciación, la natividad, la epifanía, el bautismo, eso sería la oración en el huerto. Aquí pasaríamos al centro, la crucifixión, luego bajaríamos el descendimiento, la resurrección y el Pentecostés. Eso se le llama programa iconográfico. Ahora me dicen, mire, pero ¿y todos los otros elementos que están alrededor? Esos acompañan las escenas principales que son las que están descritas en las calles. Pueden ser santos, pueden ser apóstoles, pueden ser obispos, que también se consideran santos. Todos esos pueden estar colocados también en los entrecalles. El entrecalle siempre es de menor rango. Es lo que de menor rango vamos a ver. Pueden ser que lo que encontremos ahí sean ángeles, o solamente columnas, o solamente grutescos. El entrecalles es como más variada la cantidad de elementos que podemos encontrar ahí. No siempre están relacionados con el tema principal, que es lo que les decía, es lo que se llama programa iconográfico. Vamos a pasar por acá. Aquí una sección de otro retablo. Ahí podemos ver la cantidad de imágenes que pueden estar dentro de él. Pues, seguramente la gente no los alcanzaba a ver, vistos por la posición en la que estaban. Las imágenes difícilmente se veían completas. La mejor lectura de esto se hace cuando uno está cerca de los retablos. Acá en nuestro país hay pocos, no hay muchos, y si hay, pues son modernos, la mayoría, aunque sí esos pocos que habrá, pues yo digo, no hay muchos, sí, pero sí hay. Los pocos que hay guardan todavía pues esos programas iconográficos. Y pues lamentablemente, por estar en una zona en la que cada rato tiembla, pues las iglesias se caían, los retablos se dañaban y pues la mayoría se perdieron. Por cierto, hablando de eso, en la prensa gráfica del día de ayer salió, el domingo, sí, ayer, salió un reportaje sobre la antigua catedral de San Salvador, el convento donde está actualmente la catedral metropolitana. Entonces sería bueno si lo pueden conseguir, ya sea en digital o en físico, el periódico, pues para que lo guarden, porque verán que en algún momento les va a servir. Está bastante bien documentada esa investigación que hicieron en la revista dominical de la prensa gráfica,
y pues vale la pena guardarla. Bueno, pasamos a esto, las partes de retablo, ahí las van a tener para que las estudien, y aquí un ejemplo sencillo. El banco, la parte inferior, los cuerpos. Por cierto, los pisos se les denomina cuerpos, son esos de acá. 1, 2. Este tiene 2 cuerpos o 2 pisos, eso se puede llamar. Ya tenemos igual 2 pisos o 2 cuerpos y el ático en la parte superior. Esa es la representación en horizontal. En vertical, la calle central y las calles laterales. Y en este caso, los entrecalles son columnas de orden jónico. Son pilastras más bien esas, de orden jónico. Tenemos las basas de las pilastras, son más geométricas. Y luego el programa iconográfico pues no está completo porque hace falta en esta casa, el espacio se denomina casa, pero el elemento decorativo, así en vacío acá, con el elemento decorativo acá arriba de la concha, a eso se le llaman camarines. Entonces aquí hace falta la imagen central, pero podemos ver acá que el ciclo también es mariano, porque tenemos acá, primero acá, Cristo resucitado, y está mostrando elementos de la pasión. Luego tenemos la ascensión de Cristo, tenemos la asunción de María, acuérdense que son diferentes, no se pueden llamar igual. La ascensión y la asunción son diferentes. La ascensión la hace Cristo y él subió al cielo. La asunción la hace María y a ella, según el relato, fue subida al cielo. O sea, no lo hizo por voluntad propia o por fuerza propia, por así decirlo, sino que fue llevada por ángeles, según el relato. Luego aquí tenemos el Pentecostés. Y acá tenemos a Cristo predicando en medio de los maestros de la ley, cuando se perdió en el templo, que era pequeño. Y arriba está la coronación de María como reina del cielo. Luego tenemos a San Francisco acá y a Santo Domingo de Guzmán también en estos lados. Este es San Pedro y este debe ser San Pablo, este de acá, el de la espada. Estos son patriarcas, probablemente son santos o son papas. Y en este caso puede ser Santa Ana y San Joaquín, porque son los que corresponderían al tema o al programa iconográfico de la imagen. Entonces, si quieren hacer una buena lectura de esto, hay que observar a detalle cada una de las imágenes. Y pues saber, o sea, eso es lo principal. No podemos pretender entender un retablo si no conocemos de las historias que están relatadas ahí. A veces los retablos están referidos a un ciclo temático de un santo, por ejemplo, o de una santa también. Entonces las imágenes alrededor tienen que ver con la hagiografía de ellos. Así que siempre hay que investigar un poco para poder hacer una buena lectura. Acá hay otro más, este es otro retablo. Este igual tiene un banco, un sotabanco acá, un banco y luego 2 cuerpos o 2 pisos. El 1 y 2. No sé por qué se estira en la línea cada vez que hago un giro hacia la izquierda. Pero bien, aquí están los 2 pisos o 2 cuerpos. Y tenemos 7 calles. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Algo? No. Bien, entonces el micrófono que esté apagado. Ah, está bien. Bien, entonces estos hay 7 calles. Calle central, calles laterales, los entrecalles, en este caso son pilastras decorativas, y el ático. Acá, que es una representación de Cristo como Rey del Cielo. Y se fijan, los temas alrededor son relativos a Jesús y a María siempre. Acuérdense que en el gótico el tema o los temas
en general van alrededor de María. Eso es porque es la mejor solución que encuentra la iglesia para recuperarse de la crisis de fe que tuvo al final del periodo románico. Entonces, por eso el tema mariano es bastante presente. Entonces tenemos acá a María en el centro como reina del cielo, rodeada de ángeles y de santos. Detrás de Santo Domingo de Guzmán, aquí está San Francisco de Asís. Ahí vean que está sosteniendo el niño y sobre ella el Cristo crucificado. Y en el ático, un Cristo en majestad. Y luego, bueno, los temas acá relativos a la pasión de Cristo. Bien, aquí está la presentación. Acá hace falta, lamentablemente no se ve qué es lo que había acá. Lo que sigue, esta es la Epifanía, o la visita de los tres reyes venidos del Oriente, o los reyes magos, como dice la tradición. Luego tenemos, a ver, acá sería. Esta es Jesús presentado cuando es como tentado por los sumos sacerdotes. Luego en la siguiente, se denomina Cristo del Pilar. Es cuando Cristo está amarrado a un pilar y lo están azotando. Luego el Cristo que lleva la cruz. Luego acá está el Cristo crucificado. El Cristo descendido de la cruz, o la piedad, acuérdense, cuando María está sosteniendo el cuerpo, cuando lo colocan en el sepulcro. Luego aquí está mutilado, pero ya para esta época, cuando dice que bajó a los infiernos y el tercer día resucitó entre los muertos, como dice el credo niceno, según la tradición, cuando baja, pues va a liberar a las almas que están recibiendo tormento en los infiernos. Entonces es lo que se ve acá. En este. Luego, esta es la ascensión. De hecho, es un poco simpática la representación. Si se fijan, tal vez no se alcanza a ver a detalle, pero están los apóstoles hincados, está María en el centro y solamente se observan los pies de Cristo y lo demás ya está en el cielo. Ahí se ve el corte en lo que representa la bóveda celeste. Solamente son los pies los que asoman. Y en la siguiente es el Pentecostés. Ahí tenemos como si el cielo se abre y hay ascuas de fuego que se dirigen hacia cada uno de los apóstoles y María. Y esta es una representación de Cristo en el altar. Acuérdense que para el cristianismo católico, pues hay un milagro que opera en el momento de la consagración, que es lo que se va acá, el Cristo resucitando, y ahí se enfrenta un clérigo, un monje, y es otros más pequeños en tamaño, probablemente representaciones de niños que acompañan la, la veneración acá, como en un altar. Y así, bueno, en la parte superior igual, ángeles y representaciones de apóstoles. Entonces, la lectura de los retablos es bien importante para entenderlo, pero no es solamente ya, bueno, las imágenes están ahí. Este es bien complejo y no es gótico, solamente es como para mostrarles qué es lo que sucede con esos retablos sencillos del gótico, en que se convierten unos 300 años después, durante el desarrollo del periodo barroco. Esto es barroco. Entonces es muy saturado de decoración. Las imágenes en este caso son relieves policromados y la estructura siempre es la misma. Hay una calle central donde están los más importantes, siempre en ascenso, mientras más arriba más importante, y las escenas de alrededor que son las referentes a la pasión. Esto en la Catedral de Sevilla, todo el cabecero de la Catedral de Sevilla es como esto, es que solamente es una sección, pero el retablo prácticamente llega hasta la bóveda y la cúpula del cabecero de la iglesia. Entonces, en los siguientes siglos se va a hacer más complejo un retablo. Acá tenemos otro.
Aquí hace falta el sotabanco, solamente se observa el banco, porque la fotografía está tomada un poco más arriba. El altar enfrente, el retablo atrás. Entonces, el banco y cuántos cuerpos tiene o cuántos pisos tiene. A ver, 3. muy bien, tiene 3 pisos. ¿Y la parte de arriba cómo se llama? Ático. Muy bien, el ático es el remate del retablo. ¿Cuántas calles son? 7. Muy bien, una calle central y 6 laterales. Y luego cada una de ellas está separada, acuérdense, por un entrecalles. En este caso son pequeñas pilastras y los demás son elementos decorativos. Esto es gótico, esto sí es como el trifolio gótico. Y ahí, bueno, esto no lo vamos a ver despacio, solamente mencionarles que pues todas las imágenes están referidas al ciclo mariano, que es la imagen central. Esa es la Asunción, esa es la Virgen de la Asunción. Ella está siendo llevada por ángeles al cielo. Es la Asunción. Acá abajo, sobre el sagrario, hay una imagen de Cristo Niño. Y acá María, Reina del Cielo. Entonces, este retablo es de temática mariana, es del ciclo mariano. Y bien, hasta ahí entonces con la parte que corresponde a los retablos. Vamos a seguirlo viendo especialmente en el barroco, porque ahí se van a utilizar bastante, porque el barroco responde a la contrarreforma católica. Entonces, en la contrarreforma hay mucha importancia para los elementos didácticos, para enseñarle a la gente. Entonces, los retablos cobran más importancia, van a estar más abundantes en las iglesias, porque a través de ellas se adoctrina a la gente. Entonces, tienen que ser así como que muy claros en cuanto al ciclo, al eje temático que tiene, que es el programa iconográfico, para que sea fácil de entender por las personas. Esos son los que vienen a América durante el periodo de la conquista, lo que llamamos época colonial, pero no todos sobrevivieron el paso del tiempo. Entonces, por eso, si los vemos ahora, aquellos que han sido restaurados, a veces veremos alguna imagen que no corresponde, que no va con las demás. Es porque solamente se sustituyó, no se respetó el programa iconográfico del retablo. Bien, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Duda? Que cayó otorga, dicen. Mañana viene en el parcial. No. Bien, vamos entonces. Bien, con lo que responde a la pintura gótica, vamos a ver varias secciones. No solamente hay una técnica que se realiza, sino que son varias y también va a depender de la región. Ya vimos a nivel de arquitectura que las iglesias o las catedrales góticas se corresponden mucho al claristorio, o sea, el espacio destinado para colocar los vitrales o las vidrieras. Entonces, si la pared tiene ahora más espacio para ventanas, significa que el espacio de pura pared, lo que puede ser de ladrillo o de piedra, se ha reducido. Entonces, la pintura mural, por lo tanto, se reduce. Eso es válido especialmente para el centro de Europa y España. Pero hacia el sur, que sería Italia, allí va a prevalecer un tanto más el espacio de pared en detrimento de la cantidad de vitrales. O sea, hay menos vitrales, hay más pared. ¿Y por qué? Porque por la tradición que ya viene en Italia, desde el románico, la mayoría de espacio lo destinan para la pintura. Y eso nos permite también conocer algunos de los primeros artistas, pintores. Estos ya no son artesanos, sino que son artistas. Y uno de ellos, pues, es Giotto. Es uno de esos primeros artistas de los cuales se conoce tanto de su obra como de su vida, su preparación, y deja firmadas las obras. A lo mejor, pues él era dueño de un taller
las personas que trabajaban con él, los operarios y los aprendices, pues colaboraban también en la elaboración de las pinturas, pero era él el que los firmaba. Así que eso vamos a ver. Hay algo también y muy importante que se da a nivel técnico en esta época, y es que se desarrolla la técnica del óleo ya como tal. Los pigmentos minerales, que eran los que se utilizaban pues, como colorantes, esos se mezclaban con, por ejemplo, clara de huevo, en el caso de las pinturas que mayormente se hacían sobre tablas, por ejemplo, y va a sustituir entonces ese componente y se agrega aceite. Y al mezclarlo, pues les permite, o más bien, obtienen una pintura que les permite trabajar más despacio y con más posibilidades de corrección y de maniobra técnica sobre la obra. Entonces, el óleo aparece acá, pero no va a ser en el gótico donde más se va a desarrollar. El desarrollo completo técnico del óleo va a ser en el Renacimiento. Ahí es donde más óleo vamos a ver que se ha trabajado. Así que eso pues como algo de los datos generales. Las técnicas, como les mencionaba, hay varias. Las vidrieras o vitrales es la primera. Luego tenemos la pintura mural, la pintura sobre tabla y las miniaturas. Las miniaturas pues las hemos visto desde el periodo prerrománico. Acuérdense que miniatura se refiere al color, al minio, el naranja, que es un color utilizado mayormente por los pintores. Porque no es que eran pequeños, eran libros realmente un poco grandes. Metro dice, ¿viene el parcial del tema gótico entonces? Sí, lo coloqué, se los puse hace casi una semana en el grupo de Facebook. Ahí les dije que los materiales ya estaban en el aula virtual, incluyendo esta presentación que les estoy mostrando. O sea, yo se la subí la presentación completa, lo que no, les decía, vamos a terminar el tema en la clase, pero ustedes tendrían que haberlo ya revisado en el aula. Bien, avanzamos. La primera de las técnicas es la de los vitrales, y en este caso lo que vamos a ver es trabajo sobre vidrio. La técnica es bastante compleja, no es fácil la realización de esto, dado que implica tanto la coloración del vidrio como también el ensamblaje, como si fuese un mosaico, del vitral en una placa, apoyándose pues en elementos metálicos como plomo, por ejemplo, para hacer la estructura, y ahí se iban como soldando o apretando las piezas de vidrio para generar pues ya toda la composición. Se trabaja como pintura prácticamente, o sea, el vidrio ya tiene un color, es un color base, pero el trazado que se hace sobre esto es el corte del vidrio, el armado de toda la pieza, implica luego la aplicación de pigmentos, siempre minerales, sobre el vidrio. O sea, se pinta encima del vidrio con pigmentos minerales. Luego ese vidrio se vuelve a meter a horno y antes del punto de fusión, los vidrios se sacaban para que simplemente se fundiera el pigmento y pues ya se uniera al vidrio. De esa forma podríamos encontrar las partes como difuminadas del vitral. Entonces por acá, ahí tenemos la idea de los grandes ventanales era pues que entraran a la iglesia una cantidad muy grande de luz multicolor. Eso era la intención, que se iluminara de manera muy amplia, con luces multicolores pues, dentro de la iglesia. Y ya les repito, en la zona de Italia se va a reducir el vitral porque se mantiene un espacio muy amplio para hacer pintura mural. Aquí tenemos unos ejemplos. Este elemento se llama rosetón. Imita pues una flor, una rosa, como le decían en Francia, pero dentro de ella podemos encontrar otros elementos. Acá, por ejemplo, está una estrella de David. Dentro de ella hay una flor. Esta es una flor estrellada. Esto significa que es un símbolo solar.
y en el centro una cruz. Este otro igual, los temas son bastante amplios que podemos encontrar acá. Hay reyes, hay apóstoles, hay santos, pues hay también donantes, personas que eran las que entregaban dinero para la construcción de la iglesia, también se les reconocía colocándoles dentro de los vitrales, y si no ellos, sí su casa o su familia. Entonces se les colocaba el escudo de la familia, el emblema heráldico de su familia, pues también se colocaba acá, de una manera de reconocerlos. Los diferentes gremios de los que hemos hablado también hacían lo mismo. Ellos dedicaban algún espacio en la iglesia, una sección de los vitrales, para publicarse ellos, y de esa manera se promocionaban también y dejaban garantes, pues, como su firma en la construcción. En este caso hay elementos que representan ángeles, el Espíritu Santo acá, la forma de palomas, reyes y apóstoles acá, Cristo en la parte alta. Estos elementos son, que vemos acá en amarillo y azul, son representaciones de lirios o flor de lis, que es, ya para este punto, pues es un símbolo mariano, un símbolo de María, y pues se coloca en casi todas las representaciones que se hacen. Tenemos una galería de reyes y la representación de María en el centro. Si en el románico el tema principal es Cristo, igual en los anteriores, pues en el gótico uno de los temas principales, si no el mayormente representado, es el de María. Entonces acá lo que ya les mencionaba sobre cómo se pintaba, se tenían los vidrios de colores, entonces sobre mesas muy amplias se hacía la sección o la primera sección del vitral, es decir, se definían las formas de la figura, y luego sobre esa se aplicaba, como dice ahí, limaduras de hierro o de otros minerales a manera de hacer concentraciones, se aplicaban con pincel, haciendo que se adhirieran al vidrio. O sea, no se pegaban completamente, pero sí se adherían, porque el vidrio tenía que pasar a horno todavía. En el horno es donde se fundía y el color quedaba pegado. Pero acá se lograba hacer como si estuvieran pintando las difuminaciones y las concentraciones también de pigmento para las zonas más oscuras. Luego al horno se calentaban lo suficiente para que se fundiera y luego se sacaba. Y ya entonces el óxido ya estaba pegado en el vidrio. Esos óxidos pues son de los que ya conocemos, que se han trabajado durante todo el desarrollo de la historia del arte para pintar, solo que en este caso son más puros y se someten a fusión en un horno. O sea, se hace que se derritan en un horno. Entonces aquí algunos de estos óxidos, el de cobre, fluoruro de calcio, dióxido de magnesio, óxido de cobalto, el polvo de oro, algunos compuestos de uranio y el hierro, que lo utilizaban según concentraciones y mezclas para una variedad bien amplia de colores. Entonces me dirán, mire, pero es que no, el cobalto no es radioactivo o y el uranio no es radioactivo. Pues ellos simplemente no sabían. Ellos utilizaban los materiales, pues no estaba desarrollada todavía la parte de los estudios científicos o químicos de esos elementos. Eso es muy posterior. Entonces, ¿qué pasaba con la gente que estaba expuesto a esto? Pues seguramente tenían vidas muy cortas porque se exponían a algo que les iba envenenando su cuerpo. Pero pues era lo que se utilizaba para pintar en aquel momento. Bien, en la Catedral de Chartres hay varios vitrales en los que la concentración de azul en los vidrios es diferente al resto de la catedral y también al resto de pinturas, de vitrales, perdón, en otras catedrales. Entonces hay como la duda de qué fue lo que pasó acá. Había una concentración diferente o una mezcla de óxidos que permitieron que ese azul fuera así de intenso, o había una fórmula secreta que luego pues el artesano no quiso revelar y no repitió en ningún otro lugar. Esa es una
digamos, de las dudas o misterios que hay acerca del vitral, que es específicamente este donde está la Virgen María con el niño. Todos los elementos que están alrededor tienen esta tonalidad de azul. Y ese azul, pues, no ha sido encontrado en ninguna otra de las catedrales. Entonces, algo se hizo en la mezcla, no era la misma mezcla que utilizaban en otras catedrales. Una concentración, un error o algo que pudo haber pasado, porque pues es diferente. Eso ahí lo van a tener pues en esta diapositiva para que lo vean. Y ese se le conoce como el azul de Chartres, a ese azul específicamente, porque solamente ahí fue encontrado. Vean, en esta imagen, que es la historia de la vida de Santiago el Mayor, acá les ejemplifico lo que les mencionaba del vídeo. ¿Verdad? Por ejemplo, este es, vamos a ver, este es rojo. Entonces todo el vídeo es rojo, es la misma tonalidad de rojo. Pero si querían hacerlo un poco más oscuro, hacían como más gruesa una sección del vidrio y otra más delgada. La más gruesa se iba a ver más oscura y la más delgada se iba a ver más clara. Esa era una manera de difuminar. Pero la otra era colocar óxido encima del vidrio, el vidrio ya coloreado, o sea, el vidrio era rojo, pero ahora le agregan otros óxidos encima para oscurecerlo. Que es lo que vemos acá. Se mete a cocción otra vez y antes que se derrita completamente, entonces se sacaba las piezas de vidrio y entonces ya quedaban con esta concentración. Ahí vean, en el verde también hay como volumetría. También muchas de esas líneas que vemos acá corresponden al mismo tipo de trabajo. Se pintaban sobre el vidrio, se sometían a horno y allí se fundían con la mezcla. Vean el azul también. Ahí se notan las concentraciones en algunas zonas y las otras más claras. Igual el verde. En el rostro igual, hay algunos que tienen pues esos puntos. Otro aspecto también que ha sucedido es que con el tiempo las vidrieras se oxidan. Entonces hay un proceso en el que el vidrio se envejece, por así decirlo, el óxido aparece y eso hace que cambie también un tanto el color. También durante muchos siglos estas iglesias eran iluminadas con velas o de cera o lámparas de aceite. Entonces el hollín que producía el humo, pues también iba dañando los vitrales, lo iba haciendo como más oscuro. Luego por eso, luego vienen y hacen las restauraciones y quedan mucho más claros. Cambia el color. Varias veces pues ha salido ahí en noticias que hay quejas de parte de la feligresía que luego ya no les gusta cómo se ve un vitral o cómo se ve una imagen, porque cuando la limpian cambia, el color va a cambiar. Bien, eso que ven oscuro, esas líneas oscuras que hacen las veces de bordes que delinean, valga la redundancia, las formas, eso es hecho con metal. Comúnmente es plomo el que se utiliza y ese luego se golpeaba, se apretaba para que hiciera que todas las piezas que encajaran bien y bastante fuerte. Y luego ya quedaba una sola pieza todo el vitral. Aquí ejemplos de escenas de combate que también estaban representadas. Los caballeros templarios y otros caballeros cruzados, pues es la época en la que todavía se utilizan pues para las guerras que se hacían hacia los pueblos vecinos y pues, ahí quedan como testimonio. Acá visto por fuera, visto por dentro. Acuérdense que la parte externa de una iglesia gótica representa el mundo presente. Por lo tanto, es como que estemos viendo lo decadente, lo carente de brillantez, de vida, si lo queremos ver así. Y una vez ustedes entraban a la iglesia, lo que entreveían era un desborde de color. Entonces ahí está bien representado la parte del mundo presente, el mundo, por así decirlo, afuera, y lo celestial adentro de la iglesia. Hay otros más, este creo que sí, esto vimos al principio. Otros ejemplos más.
los emblemas que les mencionaba de las familias, los escudos heráldicos, ahí están presentes, es una manera de reconocer a las familias. Tenemos otro. Y este que es bien interesante. Acá aparece la muerte tocando un violín y una mujer danzando con ella. ¿Qué creen que pueda significar esto? Eso sí parece gótico, ¿verdad? Para los que son góticos, o se dicen góticos. ¿Qué puede significar? Um, yo entiendo que representa el poder de la muerte, representa que tanto personas ricas como pobres, porque si no mal recuerdo también se les llamaba danzas macabras, a ese tipo de arte de danza de las personas con la muerte. No sé si era el nombre, fue posterior o era de la época, pero representaba que la muerte llegaba para todos. Algo así entendí yo. Eso es justamente, gracias, ahí es justamente, solo que el nombre que se le da es en latín y es memento mori. El memento mori está representado del gótico, renacimiento y luego se va a acentuar un poco más en el barroco. Memento mori significa recuerda que vas a morir. Entonces, esas representaciones de la muerte, ya sea bailando, eh, puede que sea también un santo o una santa, por ejemplo, con una calavera en la mano, con un esqueleto cerca, es el memento mori. Él recuerda que vas a morir y lo que se está haciendo es una reflexión acerca de la muerte. Por eso a veces esas pinturas, cuando ya vemos Renacimiento barroco, vamos a ver que dicen, por ejemplo, María Magdalena meditante, dice, y lo que aparece es ella viendo hacia una vela y cerca de ella hay una calavera. Entonces está meditando acerca de la muerte, es el memento mori, recuerda que vas a morir. A eso se refiere justamente eso, y que esa muerte llega para todos, para ricos y para pobres. Bien, ¿preguntas hasta acá? ¿O algo que quieran aportar? Bueno, pasamos entonces a la pintura mural. Y acá nos movemos hacia el sur de Europa, porque si bien los vitrales se desarrollan en Francia como su punto focal, y luego tenemos réplica de esto en España y también las tenemos en la Germania, en los Países Bajos, también hacia el norte de Europa, hacia el sur en Italia hay un desarrollo mayor de pintura mural. La pintura mural, acuérdense que la técnica se llama al fresco y se refiere a que se coloque el repello sobre la pared y al mismo tiempo se va pintando. O sea, el mural no se hace todo al mismo tiempo. Si les dicen a ustedes, mire, vamos a hacer un mural, por ejemplo, en una pared, y la pared mide 8 metros por 3 metros, y todos pintan al mismo tiempo y el mismo día se hace. En el caso de la pintura al fresco no es así. Se va pintando por secciones, por partes pequeñas. Coloca el repello y se pinta. Al día siguiente se repella otra parte y se vuelve a pintar. Y así hasta que se termine. Entonces, esa es la pintura al fresco y es en Italia donde se conservaron la mayor cantidad de estos, dado que las basílicas o las catedrales tienen más espacio en las paredes. Entonces, se reduce la cantidad de mosaico o de vitrales para ellos y aumenta las pinturas. Y estos serán utilizados para narrar historias religiosas, lo mismo que les mencionaba de los ciclos. Y uno de los centrales acá en el que vamos a ver en Italia es el de María, es uno de los principales. También los referidos a San Francisco de Asís o Santo Domingo de Guzmán, que son dos santos que en esta época tienen bastante predilección por los pintores y por lo que se relata de ellos también en las hagiografías que se cuentan de ellos. O sea que tenemos a este, solo se conoce que lo pintó un maestro de Lolite, así se llama, segundo maestro de Lolite, y es el anuncio de los ángeles a los pastores que Cristo ha nacido. Ahí tenemos el ángel.
y abajo un pastor. Eso es lo que en este caso no es joven como comúnmente se hace, sino que es un anciano. Aquí tenemos otro que está tocando un instrumento musical, como pasando la noche. Luego este perro y las ovejas durmiendo. Acá. En el gótico y en pintura mural gótica se representa bastante el paisaje, pero es un paisaje abstracto. Esto significará montaña. Estos pequeños montículos que vemos por ahí. Un árbol significa que están representando también la parte del follaje que había en esos lugares. Y luego la representación arquitectónica. Esta va a aparecer en algunos casos como lógica. Se ve, lo vemos y decimos, ya usan perspectiva, pero no es así, no hay uso de perspectiva todavía, al menos con todas las reglas que ustedes ya conocen, porque creo que sí lo hicieron en el ciclo 1, el dibujo de arquitectura con un punto, 2 puntos o 3 puntos de fuga. En este caso, pues le ponen 2 puntos o 3 puntos de fuga sin que eso implique un orden. Bien, vamos a ver otra más. Esta es de las más tempranas, o sea, de las primeras que se hicieron en el periodo gótico. Es un arco ojival y está decorado con pintura minia, o sea, naranja. Una tonalidad de naranja para todos. Ahí tenemos ángeles, imágenes de Cristo, y Cristo crucificado, los apóstoles y María a los laterales, y en la parte alta, Cristo en el trono del cielo, y los ángeles que le sirven alrededor. Este es uno de los mejores ejemplos de ese tipo de pintura, es la capilla Scrovegni en Padua, y acá pues es un sepulcro. En ese lugar lo que hay son tumbas en esta capilla. Y el programa iconográfico está pues principalmente referido a la Virgen desde la época de Santa Ana y San Joaquín. Y luego también hay escenas del ciclo de Cristo, desde las escenas que se relatan en el Evangelio hasta el Pentecostés y la Ascensión. Y luego también referidas al juicio final y la alegoría de los vicios y virtudes. En esta sección se incluyen algunas imágenes de San Francisco de Asís y pues algunos de los milagros que se cuentan de él en su geografía, como por ejemplo la visión que tiene del Cristo seráfico, la impresión que él recibe, o no sé si impresión será la palabra, digamos, la marca que él recibe de Cristo de los estigmas, o las marcas de las heridas de Cristo que recibe en su cuerpo. Todo eso también está planteado acá. Y aquí sí se conoce el autor, porque hay documentos en los que quedó registrado el trato que se hizo con la autoridad religiosa, con el obispo, cuánto se iba a pagar y todo lo demás. Pues todos esos datos están en contratos que fueron guardados. Entonces se sabe el nombre de quién fue el que pintó. Y ese es el que se considera de los primeros pintores ya artistas, ya no artesanos, sino artistas. Y el Giotto es el nombre. En Italia, a este periodo, que es el siglo XIII, se le conoce como el Trecento italiano. Es previo, digamos que es una etapa previa, se considera de transición hacia el Renacimiento, porque luego vendrá el Quattrocento italiano, que es el primer Renacimiento, que tiene su sede en la zona norte de Italia, y luego el Cinquecento, que es el segundo Renacimiento, que tiene su sede en Roma. Entonces, ese es el primero, el Trecento italiano. Así que ahí vemos en la imagen toda la capilla completamente pintada. Tenemos el fondo que está sobre el altar, y luego los laterales, las paredes laterales y la bóveda completamente pintada. Vean que esta pared solo tiene pequeñas y delgadas ventanas. Es porque la mayor cantidad del espacio se dedica a la pintura
Eso sucede mayormente, les repito, en Italia. En el resto de Europa, y especialmente en Francia, es al revés. La pared se reduce al mínimo y aumenta la cantidad de vitrales. Así es que pues acá tenemos, en el esquema de la imagen que vemos acá, pues no ha cambiado mucho la concepción del programa iconográfico que ya veíamos en el románico. Este es un Cristo en majestad, es el Cristo que viene a juzgar a vivos y muertos, está dentro de una mandorla sostenida por ángeles. Tenemos acá alrededor de él y al mismo nivel de él también, en un tamaño más pequeño, puesto que la importancia es menor, a los 12 apóstoles. Y luego hacia arriba los coros celestiales, que serían todos los ángeles del cielo, acá. Hacia abajo, a la diestra de Cristo, ahí tenemos aquellos que van a ser salvados. Y a la siniestra, aquí todos los que van a ser condenados. Ahí están todos, y ven en la idea del fuego, la oscuridad, los diablos azules, que es uno de los colores preferidos para representar a estos seres monstruosos, grotescos, que atormentan a la humanidad en ese lugar de castigo. Pues están representados acá. Y luego dos ángeles que sostienen la Santa Cruz. Aquí, como símbolo de aquello que separa el bien y el mal. Eso es lo que está acá. Vean, todo eso que les he mencionado es tanto descripción como también significado. Entonces, en el examen, 3 preguntas que vienen, se les va a preguntar eso. Primero, ¿cuál es el contexto de la imagen? Y lo segundo, ¿cuáles son las características artísticas y de significado de la obra? Entonces, acuérdense que no solamente decir es una pintura del Trecento italiano. Si colocan hasta ahí, pues la respuesta no es la que se busca. Deben explicar. Y esto ya lo saben ustedes bastante de memoria, ¿verdad? Que la representación del Cristo en Majestad. Bien, vamos a ver algunos ejemplos por acá. Acá hay escenas de María. Ven los desposorios de María en la parte alta, es decir, la boda de María. Acá la última cena. En este caso es la resurrección de Lázaro. El descendimiento de Cristo. Y el Noli Tangere. Ese también es en latín. Se conoce de esa forma esta escena. Significa no me toques, Noli Tangere. Esto es lo que Cristo les dice a las mujeres que encuentran, bueno, que lo encuentran a él el día de la resurrección. Dicen las mujeres que fueron al sepulcro, después se lo encontraron y dijeron, él les habló, y le dijeron maestro, y quisieron tocarlo y abrazarlo, y él les dijo, no me tangere, no me toques, porque aún no he subido al Padre. Entonces eso es lo que se representa acá. Y así se conoce esta escena. De acá en adelante, así la vamos a ir viendo en otros lugares en los que se va a pintar. Este es del ciclo mariano y esta es la expulsión de San Joaquín. Ese es Giotto, vean, ahí tenemos al artista. Esto fue porque pues San Joaquín ya era bastante mayor de edad, era uno de los sacerdotes más importantes en el templo de Jerusalén, pero no tenía hijos. Y para el resto de sacerdotes, pues era porque seguramente había pecado en él y Dios no lo había bendecido con hijos, según el relato apócrifo. Entonces por eso lo expulsan. Él se va, abandona a Santa Ana, al menos la abandona físicamente, porque según el relato siempre mandaba a sus mensajeros para que atendieran todas las necesidades que tuviera la casa y todas las haciendas de él, o sea, todos los negocios que él tenía en Jerusalén. Pero físicamente no estaban juntos. Pero luego aparece el arcángel Gabriel, que es quien le dice a San Joaquín que regrese porque Santa Ana está embarazada y espera un hijo que es obra del Espíritu Santo.
A Santa Ana le dice lo mismo. Y entonces, en la otra imagen de Giotto también, encontramos este, que es el que se denomina el saludo o el encuentro en las puertas doradas de Jerusalén. Ese es el momento en el que San Joaquín se encuentra con Santa Ana cuando él vuelve. Acá, un beso y un abrazo que se están dando por acá, y el resto de gente pues que observa la escena. Eso, acuérdense, no está en la Biblia canónica. Esos son evangelios apócrifos. No es un invento, no. Esto está ahí. Y si en la época se hacía, y se hacía dentro de una iglesia, es porque el relato tenía vigencia. Para nosotros todo eso llega más bien como tradición oral, porque no es que nuestros abuelos o abuelas, quienes nos relataban más de alguno de estos aspectos, pues lo haya leído en un evangelio apócrifo. Lo que eso se ha transmitido a través de la tradición oral. Dice Manuel Eduardo, entonces María nació igual que Jesús según esa historia, ¿o cómo? Pues no hay así como que tanta claridad, pero es como que pues San Joaquín y Santa Ana estuvieron juntos en algún momento. Luego viene la expulsión de él del templo, él se va avergonzado de Jerusalén porque lo han expulsado del templo, y en los meses que sigue, pues Santa Ana se da cuenta que está embarazada. Se entiende que es de San Joaquín, ¿verdad? No del Espíritu Santo, sino de San Joaquín. Y es lo que el arcángel Gabriel le dice. El evangelio apócrifo no es como muy claro, así no nos da tanto detalle sobre eso. Pero digamos que es una historia muy similar, no solamente, o sea, no es la primera vez. De hecho, la idea del arcángel que saluda, hace el anuncio a una mujer y le dice que está esperando un hijo, no es nuevo. Eso lo vimos con Sara en el Antiguo Testamento. Luego se ve con María y José. Se ve también con Zacarías y Santa Isabel, que es la prima de María, que son los padres de Juan el Bautista. Santa Ana y San Joaquín, es lo mismo. O sea, no es algo nuevo. En la Biblia aparece varias veces, se repite eso en varias ocasiones. Esta imagen de Giotto también, esta pintura de Giotto, es la presentación de la Virgen. Según el Evangelio apócrifo, luego del nacimiento, hasta más o menos 2-3 años, ella estuvo en casa con sus padres, pero luego ella, así como muy precoz en cuanto a su raciocinio, ella pidió ser presentada en el templo y consagrarse al templo. O sea, ella prácticamente pasó a vivir en el templo. Entonces, eso es lo que se muestra acá. El momento en que quizás San Joaquín, Santa Ana, están presentando a María en el templo porque ella va a quedar consagrada a esto. De toda la pintura anterior, dice Faustino, hasta esta etapa sí se denota un cambio evidente por el naturalismo exagerado, pero tomando referencia a la pintura románico y hiperrománico. O sea, aquí ya, y por eso aquí se considera algo completamente diferente y de transición entre todo lo que habremos visto en la Edad Media y el que ahora vamos a llamar Renacimiento. Por eso eso se llama el Trecento italiano. Es la etapa previa al Renacimiento. Luego vendrá el 400 y luego vendrá el 500. Son los dos siguientes momentos. Bien, sí, creo que entendí la idea ahí, Faustino. Quizás como diferencia, o como me podrán decir ustedes, mire, pero ¿cómo logro diferenciar si esta obra es renacentista o si es del periodo gótico todavía, del Trecento? Y pues la perspectiva es uno. Y la perspectiva parece natural, pero no lo es. Está quebrada. Es decir, que las líneas no corresponden a un solo punto de fuga. Segundo, en las imágenes las cabezas se ven pequeñas. Eso significa que las figuras están deformadas, están alargadas. A eso ya les he mencionado que se llama estilización. Se estilizan, o sea, se alargan las figuras. Eso es una manera de deformar. Por lo demás, sí, ya vamos viendo esa búsqueda de naturalismo, tanto en pliegues, en movimiento, en gesto, en individualismo de los rostros. Todo eso ya se va buscando por acá, pero todavía no se domina al 100%. Bien, esa es la presentación. Aquí, bueno, esta es parte del ciclo ya de Jesús.
es ¿cómo se llama? La resurrección de Lázaro. Si recuerdan ustedes, para entender cómo la imagen, vean que hay gente que cuestiona y dice que porque no se salga, no lo saquen. Aquí están moviendo la losa que tapaba la entrada. Lázaro ya tenía varios días muerto, porque a Jesús le dijeron, tu amigo Lázaro está enfermo, y pues las hermanas mandan que llegues pronto para que lo sanes, y él dice, no, todavía no es mi tiempo, y seguramente espera 1 o 2 días, o sea, espera que muera, porque se supone que eso es lo que provocaría luego el evento de la resurrección. Entonces cuando llega le dice, no maestro, no hay que abrirlo porque ya lleva varios días y ya huele feo. Pero él dice, no, abran el sepulcro. Y él dice, Lázaro, levántate y anda. Y él sale pues amortajado del sepulcro. Entonces acá es tanto la sorpresa, se fijan, vean la posición de las manos, es como una expresión de sorpresa. Acá en los rostros también, hay otras manos levantadas, ¿ven? Estos tienen trapos puestos sobre la boca, es porque ya olía feo, según el relato bíblico. Y luego las hermanas de Lázaro que están acá, pues a los pies de Cristo, agradeciendo el milagro que se ha operado. Según los evangelios apócrifos, lo que pasó después de esto es que tiempo después a Lázaro pues lo mataron. Fue o sea, lo resucitaron, pero posteriormente lo matan, porque cuando ya hay una pugna más grande con las ideas de Cristo y de verdad lo quieren ya crucificar, según el relato bíblico, se supone que él era un ejemplo, era una muestra viva que Cristo sí hacía lo que él decía, que resucitaba, que curaba a los enfermos. Entonces lo eliminaron. ¿Quiénes lo hicieron? Pues un grupo del que hablamos cuando veíamos el paleocristianismo, que se llaman celotes. Esos eran pues los que se encargaban de eliminar a la gente que no les era favorable a los proyectos que ellos tenían, que era el de sacudirse el dominio romano. Así que pues ese es como un dato curioso de la escena. Noten de nuevo, y hablando de la parte técnica, el paisaje de fondo sigue siendo bastante abstracto, una montaña, árboles. El tamaño de la montaña es pequeño para la representación de las personas que están ahí, pero pues es eso, es una representación abstracta. Vamos otro más de Giotto. Este es el prendimiento, es el momento en el que Cristo pues fue buscado para ser apresado, y tenemos a toda la muchedumbre que llegó junto con los sacerdotes y los soldados romanos a prenderlo. Acá Judas dándole un beso, y acá en esta otra se nota a Pedro que con un cuchillo le corta la oreja al sirviente del sacerdote, y luego hay el forcejeo entre todos. Eran antorchas, lanzas, garrotes, de todo, que pues muestra lo turbulenta de la escena. Este es otro de los elementos que nos hace valorar a quienes realizan esas pinturas como artistas, porque ya no se quedan solamente con lo básico del relato, sino que le agregan sus interpretaciones, cómo Giotto veía el prendimiento. Seguramente leyó, porque esos artistas sí tenían un nivel de formación mayor al de los artesanos. Y aún acuérdense, los artesanos agremiados, los que estaban dentro del gremio, pues ellos ya tenían acceso a una información y a formación diferente del resto. Entonces, esa es una interpretación. Así veía Giotto el momento del prendimiento. Bien, este es otro, el llanto sobre el Cristo muerto, también es de Giotto. Y aquí pues es María sosteniendo el cuerpo inerte. Y tenemos a María de Magdalo y las otras Marías que acompañaban a la Virgen. Es María, la esposa de Cleofas, y Marta, me parece que es la otra, están alrededor de Cristo. Luego Juan, con una expresión de sorpresa y dolor, tirado los brazos hacia atrás, abiertos, y los demás en meditación. Acá, manos levantadas.
Y esta que va también bastante interesante, está en la parte de arriba. Sí lo relata la Biblia cuando menciona la crucifixión y digamos que todo el terremoto, el desconcierto, el dolor, todo lo que describe que se percibió en el momento, luego que se hizo oscuridad y desde la hora tercia hasta la hora nona, y que todo pues luego vino un terremoto justo en el momento de la muerte de Cristo y el velo del templo se rasga. O sea, todo eso que está descrito, Dios lo interpreta y muestra en la parte alta de la imagen el dolor de los ángeles. Eso lo voy a mostrar hacia detalle. ¿Ya? Estas son interpretaciones, porque no lo dice así el texto bíblico. Esto es lo que hace diferente a un artesano de un artista. Otro más. Otro más, desgarrándose las vestiduras. Y bueno, lo que les mencionaba de la proporción, vean el tamaño de las manos y el tamaño del rostro. Ustedes que están llevando anatomía en este momento, pues seguro ya saben esa regla, ¿verdad? El tamaño de la mano es igual al largo del rostro, igual que el tamaño del pie al largo de la cabeza. Así que pues ahí. ¿Preguntas? ¿Hay alguien tiene un micrófono abierto por ahí? ¿No? Ya vamos a ver quién lo tiene abierto. Ahí está, ya la apagaron. Llegaron antes que yo. Bien, ahí se ve mejor así sin ese ruido de fondo. Ahí está bien el problema en esto. Bien, este es otro de los temas que están incluidos dentro de esta capilla. Este es el sueño de Inocencio III. Inocencio III fue un papa al que le llegó la noticia o la, la fama, por así decirlo, que San Francisco de Asís interpretaba sueños. Entonces lo manda a llamar para contarle un sueño en el que él veía que el templo se caía. Por eso ven ahí San Francisco está parado en un templo que parece que se está cayendo. Y ahí tenemos al Papa dormido eh, acá. Y dos probablemente monjes o sacerdotes que están velando el sueño. Y vean la representación arquitectónica, se ve bastante natural y pareciera como si efectivamente es así. Pero no, todo es perspectiva quebrada, no se corresponde al 100%. Esta es otra imagen de San Francisco de Asís, también de Giotto. A esta se le denomina Cristo seráfico. Es una imagen bastante curiosa. En el barroco lo van a hacer en algunos lugares, especialmente referido a la idea de San Francisco. Acá en América hay varios de esos Cristos seráficos en escultura y en pintura. ¿Y por qué? Porque resulta que los que vinieron, los que iban adelante de las hordas españolas que venían a la conquista, eran franciscanos y dominicos. Entonces la orden franciscana, mucha de su iconografía, que se basa en las visiones o en lo dicho por San Francisco de Asís, pues lo retoman. Entonces, este Cristo es una mezcla de un serafín y el Cristo crucificado. ¿Álvaro dice algo con forma de pescado? No. Bueno, podrá ser por esta parte de acá, pero no, son las plumas de las alas cruzadas que cubren la mitad del cuerpo. Tiene 6 alas, vean, una cubre su cuerpo con 2 vuela y otras 2 que están cruzadas sobre su espalda. ¿Sí, Álvaro? No, o sea, digo que parecía pescado porque Ajá. estaba mirando para otro lado de momento y cuando usted volvió a poner lado, el Cristo seráfico, o no sé cómo pronuncia bien, de repente veo, bueno, y un pescado.
Ya se puede interpretar que eran alas. Sí, muy bien. Pero sí, son alas. Igual dice Néstor, ahí son alas. Bien, ahora, ¿qué es lo que está sucediendo acá en esta imagen? Si se fijan, hay unas líneas que van desde el Cristo que está flotando, el Cristo seráfico, hacia la figura de San Francisco. Aquí. Dice Guerrero si parece un pescado. ¿Y cuál dice que sí parece un pescado? Ven, entonces de los pies salen líneas que van hacia los pies de San Francisco. Esas son las marcas o los estigmas del clavo en los pies. Y de las manos, igual, hay dos líneas que van hacia las manos de San Francisco. Y ahí en las manos ya se ven unas marcas, como manera de agujeros. También del costado hay otra línea que va hacia el costado de San Francisco. Entonces, según la geografía de San Francisco de Asís, él recibió los estigmas de Cristo, o sea, las heridas de Cristo. Es algo que en el catolicismo se acepta como una muestra de la cercanía a la santidad. Para los que lo reciben, según igual la tradición cristiana católica, es un regalo y al mismo tiempo es una carga, porque significa que el dolor pues lo van a cargar como una manera de purificar su alma. San Francisco es de los primeros en los que aparece la idea de los estigmas, pero luego habrán también algunas mujeres, unas monjas, en las que también se dice, pues se manifestó ese milagro de la estigmatación. Los estigmas, dice Rolando, muy bien, sí, ese es el nombre. Y Manuel dice, me acuerdo de una película acerca de una chica estigmatizada, sí, Estigmata se llama, creo que es del 2002, por ahí. Hubo un gran revuelo acá en Latinoamérica sobre la proyección de esa película porque se consideraba que transgredía el orden público. Acá en nuestro país, de hecho, pasó a horario nocturno. Después que la estrenaron en todos los horarios, creo que el segundo día, después que había sido estrenada, pasó solamente de 9 de la noche en adelante para mayores de 21 años. Porque la Iglesia Católica puso el grito en el cielo diciendo que cómo era posible que proyectaran eso, si era algo que se consideraba pecaminoso por cómo hacen el tratamiento de esto, de los estigmas en una mujer que tenía no una vida ejemplar, que es lo que la tradición católica dice, que los estigmas aparecen en aquellas personas cercanas a la santidad, todo lo contrario a la persona que aparece en la película. Aparte de eso, en esa película se habla sobre el evangelio de Judas, me parece. Hay un evangelio que mencionan ahí, un evangelio apócrifo que mencionan. Que por cierto, se considera que ese evangelio es gnóstico, o sea, no es católico, o más bien no es cristiano en su origen, sino que apareció como una construcción o un relato paralelo a los evangelios, pero apareció más tardíamente. Y en él se habla acerca de algo que se llama panteísmo, que Dios está en todo, según lo que relata en la película y que se aparece en el Evangelio apócrifo. Dios está en todas partes. Y dice, levanta la piedra y me encontrarás, rompe la madera y allá estaré. O sea, dice que Dios está en todas partes. Y la valoración que hace un sacerdote jesuita que pasa en la película, muestra la iglesia con sus manos y dice, esto no es necesario, solamente necesitas, le dice a él, señalando el cielo, y a ti, le dice. Entonces eso transgredía el orden público para las religiones. Entonces la película fue, que sería pasada para horario nocturno, mayores de 21 años, porque transgredía el orden público, según decía. Sí, dígame. Ahorita que usted apareció con eso de la película Estigmata, bueno, yo estoy viendo aquí que varios la vieron, yo lamentablemente no la vi. Sí vi los anuncios por TCS que la iban a pasar por horario nocturno.
De hecho, mi papá dice que la quería ver, pero se cortó la transmisión a media película. Yo no sé, no quiero pensar mal, La cortaron. pero yo por lo general pienso cuando veo una serie española, se dio un caso similar. Se trataba de la película Jesucristo Superstar. Ujú. En la serie española, como trata, como un tipo de serie realista, trata de recrear el momento de su época. Sí. Y bueno, uno de los protagonistas es periodista y él cubre el estreno de Jesucristo Superstar y muestra cómo prácticamente toda la iglesia católica se estaba revolucionando contra los cines que lo estaban pasando, y los cines que lo estaban pasando tenían que estar fuera de las ciudades o hasta inclusive cines improvisados, una carpa y un proyector para pasar la película, porque no quería el clero que la pasaran. Y estábamos hablando de España de 1970, España post-tardo franquista, que prácticamente la iglesia y el Opus Dei eran parte del Estado Nacional. Ujú. Muy bien, gracias ahí por el dato. Y es eso, lo que pasa es que el ala conservacionista, el ala conservadora, ¿no? de la Iglesia Católica es la que pone más reparos. Son como los que moderan, como dicen, bastante sobre eso. La película, de hecho, fue bastante replicada en muchos lugares. Permítanme un momentito. Permítanme, voy a regresar un momento. Bien, volvemos por acá. Entonces sí, es complejo, bastante complejo esto de las películas. Yo logré ver esta de Estigma en estreno, y no me pareció así como que tan grave, pero pues sí, no todos pensamos igual. Bien, no hay problema, Gabriela, que dejó un mensaje. Ismael dice: lo mismo sucedió con una canción del grupo nacional que se llama La Iguana. La iglesia lo prohibió y las radios solo podían ponerla después de medianoche, pero eso solo se hizo que le diera más notoriedad. Eso sucede después porque a la gente le gusta lo prohibido. Ustedes les prohíben una cosa y es seguro que van a ir a hacerlo. Y dicen: miren, vayan a ver tal cosa, y no van. Pero si les prohíben que vayan a verlo, es seguro que la van a ver. Entonces a la gente le gusta eso. Y de hecho en algunos lugares lo manejaron también como una manera, la presentación o sea, la publicidad, para que generara escándalo, porque eso les iba a generar marketing. Bien, luego Imal dice: la canción se llama Yes, patrón, y tiene unas líneas como un padre nuestro deformado. Muy bien. En fin, la naturaleza humana es pero justamente eso. Y Néstor dice: justo pasó en Stigma, y si yo la quería ver, pero cuando dijeron que le iban a censurar, me apresuré. Ajá. Luego hay otras más que lo mismo sucede. Pero pues bien, volviendo a los estigmas, pues eso es lo que se dice que pasó con San Francisco de Asís. Y eso pues queda plasmado en esta obra. Luego pasamos a la pintura en tabla. Ismael dice Molotov. La pintura sobre tabla es otro de los tipos de pintura que se van a hacer. Para los retablos necesitan pintura, o sea, porque hay retablos escultóricos, pictóricos y mixtos. Entonces, en el caso de los que son más pictóricos, las imágenes pues eran pintadas, se colocaba el lienzo o la madera, la tabla o la estructura del retablo, y luego se le agregaban los acabados decorativos como estos que ven acá, los trifolios, los arcos decorativos ojivales. Y aquí también se vio un gran avance, porque como les decía al principio, la pintura al óleo aparece acá, y eso les dio una manera de resolver diferente a los pintores. Entonces, inicialmente se comienzan a pintar al temple, luego, bueno, para el temple, ustedes se recuerdan, se utiliza clara de huevo,
o se utiliza también cola. Y la cola es esto que hacen con los cartílagos de los animales, ya sea de aves o de conejos, por ejemplo, se ponen a hervir y cuando se deshacen, el líquido que queda es como muy pegajoso, es un tipo de pegamento. Entonces con eso mezclaban el pigmento y hacían la pintura, pero eso es lo que van a sustituir entonces luego por el aceite. Y al hacerlo, que crean una pintura de una naturaleza como no la habían tenido antes, y entonces mejora mucho la técnica. Luego, se dice acá pues que es el inicio justamente de la pintura renacentista. Esta. En su origen, pues sigue teniendo las características góticas, para deformación, falta de coherencia en cuanto a al desarrollo de los puntos de fuga, pero los temas son los mismos que hemos estado viendo. Acá, por ejemplo, la idea del caballero y la princesa, ahí está el dragón amarrado, lo tiene encadenado. Sí, Alejandro. Tenían noción del uso de perspectiva y simplemente omitían su uso, así como pasó con el uso de la anatomía en su momento. No sé si eso ibas a preguntar en el micrófono. Bien, ¿qué es lo que sucede? Ellos la observan y yo estoy seguro que muchos de ustedes que no habían hecho trabajos de perspectiva, la perspectiva ya la veían, y cuando habían hecho dibujos de casas o pinturas de casas, la hacían con perspectiva, pero nunca se habían puesto a pensar que la perspectiva tenía un orden y que obedece a lo que se llaman puntos de fuga y líneas de fuga. Cuando les explican sobre líneas y puntos de fuga y luego reconstruyen lo que hicieron o hacen el dibujo de arquitectura siguiendo esas reglas, entonces todo se abre mucho más fácil. Y dice, bueno, ahora todo tiene coherencia en cuanto a la perspectiva. Entonces es lo mismo que sucede acá, o sea, ellos lo ven, sí ven la perspectiva, pero la copian de manera separada, o sea, no utilizan puntos de fuga, no utilizan líneas de fuga, simplemente porque no existen todavía. Eso es un descubrimiento que se va a hacer en Florencia, ya en el Renacimiento, con un personaje muy importante en Florencia, que hace ¿cómo se dice? Hace un experimento en el que a través de dos espejos enfrentados, o sea, un espejo viendo a otro, hace un dibujo del batisterio de la iglesia de Santa María de las Flores. Y así es como Filippo Brunelleschi hace el descubrimiento de la perspectiva. Y de ahí en adelante hace tratados, se le escribe sobre ella y la aplica a su construcción. Ahí nace la arquitectura como tal, y también nace la pintura en la que la perspectiva ahora es coherente. Eso va a pasar, pero faltan por lo menos unos 100 años para que lleguemos ahí. Muy bien, así como lo dice Néstor por acá. Dice, hay observación, pero no hay un método para construirla. Así la ven, pero no saben cómo representarla. Este es un buen ejemplo. Miren cuántos puntos de fuga podríamos sacar de acá. Y luego la proporción, el tamaño de los árboles, o la parte del castillo, o las princesas que están dentro del castillo, la que está afuera, el dragón que está dormido acá. Acá otra más. Acuérdense que si hablamos de princesas, dragones, castillos, es una deformación de el mito de San Jorge y el dragón. Eso ya lo veíamos cuando hablábamos acerca de las gárgolas en las catedrales, ¿verdad? O sea, San Jorge va a rescatar a esa princesa y depende del relato, lo mata y le quita la cabeza, o le hace la señal de la cruz, lo amarra con una cadena y se lo lleva al pueblo. Igual, ya sea la cabeza cortada, la pone en el arco de entrada al pueblo, o amarra al dragón en la entrada para que la proteja. Ahí es donde nace la idea de las gárgolas en las catedrales. Entonces el mito de San Jorge y el dragón es bastante común en el periodo gótico. Ahí tenemos la princesa, San Jorge en su caballo, matando al dragón. El dragón, claro, no es como los dragones orientales que vemos ahora, ¿verdad? Ese es un
que pareciera más bien como un cocodrilo mezclado con un perro, que la cabeza parece de perro, pero el cuerpo parece de cocodrilo. Bien. Un panjolín, decía Néstor también, podría ser. Bien, otra pintura en tabla. Esta es la Virgen con el Niño. El autor se llama Cimabue, es el nombre del artista. Aquí ya vamos a comenzar a ver así artistas porque ya dejaban o firmada la obra o queda registro en las iglesias del trato que hacen, de los contratos en los que se dice por cuánto van a hacer el trabajo de la obra. Y la representación pues es María como Reina del Cielo. Otra más, este es de Duccio, ese es el nombre del pintor. Y el título de la obra es Majestad. La idea de María como Reina del Cielo. Y alrededor los apóstoles, los ángeles, lo que ya denominan coro de ángeles, y también acá altos clérigos, probablemente el Papa es ese que está representado acá, y obispos, príncipes también. Alrededor de ella. Vean la idea de el tamaño en relación al poder o a la importancia. Esta es María en el Jardín de los Santos. Esta representa a María en un espacio como los jardines de un castillo, en la que aparecen sirvientes alrededor de ella. Ella lee un libro y luego hay unas doncellas por acá que le ayudan con entretener al niño Jesús. Acá. Y acá un ángel y otros sirvientes que tienen amarrado a un árbol a un pequeño diablito. Acá. Y un dragón muerto aquí, miren. Un dragón panza arriba. Es una manera de decir, bueno, que ha vencido a la muerte y al mal. Y entonces disfruta de la paz que le da pues este jardín. Una de las características del gótico, ya en el momento más de mayor madurez de la técnica, es justamente el extremo detalle con el que se tratan los árboles o las plantas. Y eso ya nos lleva a un momento de transición hacia el Renacimiento. En ningún movimiento anterior a este se había visto ese tipo de trabajo. ¿Qué es lo que hizo que este trabajo apareciera? Pues los artistas como tal, ya no los artesanos, porque los artesanos solo repetían o solo hacían lo que les pedían, no iban más allá, pero estos artistas sí van más allá de lo que les piden y ponen sus interpretaciones del tema en la obra, aparte de que tienen pues mucho más tiempo para trabajarlos. No es algo que tiene que salir rápido, sino que pueden pasar meses y ellos trabajar en la obra hasta que se consideran que que están satisfechos con la obra. Luego las miniaturas, aquí ya para finalizar, acuérdense que las miniaturas no es que sean pequeñas, tiene que ver con el nombre de la pintura, del minio, y los libros, aquí hay una variedad también grande. Hay evangelarios, hay misales, estos donde aparecen se me escapaba el nombre, donde aparece el bautismo, la comunión y todos estos, los sacramentos, es el nombre, los llamados sacramentarios. Y a muchos de estos se les denominan códices. Ese es un nombre que se les ha dado ya en época contemporánea. Pero como les decía, son sacramentarios, son misales, son evangelios, los que se hacían y en los que se agregaba también pintura en pequeño formato. Se le llaman pinturas iluminadas también, o iluminadas así en general, porque las figuras no tienen tanta sombra, sino que pareciera que hay una luz general que los está alumbrando. Entonces por eso no se le llama de esa forma, se le llama iluminadas.
Y también se agregan letras emblema. El tipo de caligrafía usada es la letra visigótica. Esa es la que por tradición se ha utilizado y se ha considerado como una de las elegantes dentro de la escritura religiosa, y por eso se sigue utilizando. Y tenemos ejemplos. En la medida que nos acercamos al Renacimiento, este tema se vuelve más común, la Anunciación. Ahí tenemos el Arcángel Gabriel, el Espíritu Santo que baja en dirección a María. Y ella está leyendo el libro. Vean las letras emblema y la letra de caracteres visigóticos. Esta otra igual. Esta es una mezcla más bien de significados, pero la base de esta imagen es la que menciona el Apocalipsis cuando dice que había una mujer con la luna bajo sus pies. Entonces es esta. Tiene un clípeo atrás de ella, es radiante, o sea, es una representación solar. Es estas líneas que salen alrededor como si fueran rayos de sol. Y ahí esas se las coloco aquí más a detalle por una razón. Vean la parte de abajo, que aparecen dos puntas apuntando así abajo de ella. Esta es una representación de la luna. En la Edad Media, la mujer con la luna bajo sus pies se representaba de esta forma. La luna estaba en esta posición. Y la lógica era que a ver si puedo dibujarlo. Como la luna va acá. Bien, esta es la luna hacia abajo. Están las dos puntas. Entonces, esta es la luna, pero la luna es una circunferencia. Lo que sucede es que en esa circunferencia, de acá se irradian rayos de luz hacia afuera, que son esos que estamos viendo ahí, es el clípeo radiante que les mencionaba, es este que está acá, el clípeo radiante. Entonces, estos rayos de luz iluminan una parte de la luna, iluminan la parte de arriba. Entonces, por eso, en la representación aparece al revés, o sea, las puntas aparecen al revés. Cuando las puntas se ponen hacia arriba, es cuando la Iglesia establece que han vencido al Islam. Y como para los islámicos la media luna creciente es un símbolo de poder, entonces ellos la colocan abajo de la imagen de María, diciendo que María, y como representante del cristianismo católico, ha vencido al Islam. Por eso aparece ahí. Yo sé que más de alguna vez, especialmente en el cristianismo no católico, les habrán dicho que la Virgen tiene unos cachos del diablo abajo de sus pies y que es una imagen satánica y bla, bla, bla. Pero no, es una luna. Es la representación del Islam cuando las puntas están hacia arriba. Y muestra que el cristianismo católico venció al Islam. Eso se establece más o menos por el siglo XV, por ahí donde ya es como una norma que se hagan de esa forma. Pero antes se hacían de esta forma, apuntando hacia abajo, siguiendo la lógica que si del centro salían los rayos de sol, entonces la parte que se iluminaba era la de arriba. Y por eso la luna quedaba de esa forma. Bien, acá otros ejemplos de estos códices. Me dice la que tiene la Virgen de Guadalupe es también una luna. Sí, esa que tiene la Virgen de Guadalupe mexicana sí es una media luna, lo del Islam. Y bueno, hace referencia, acuérdense, al texto bíblico que dice una mujer que está embarazada, dice, con la luna bajo sus pies. Y bueno, acá otros más, las luchas entre moros y cristianos aquí. Ahí está los islámicos acá dentro del castillo y los católicos atrás. Bueno, el frente más bien, luchando contra ellos. Y aquí la lucha igual entre el bien y el mal, una representación de San Francisco, expulsando a un demonio y al dragón.
Acá. Él hace, pues, le hace una señal como de orar y el diablo pues se va asustado. Y vean la cara de susto también del dragón que aparece acá abajo. En el dragón la mezcla es como de un lagarto, le colocan alas de murciélago, eso da la idea de un ser nocturno, y le ponen cuernos también. Y bien, ahí llegamos al final de la pintura gótica. ¿Alguna pregunta? Solo tengo la